Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con esta parte de funciones. En este caso vamos a proseguir con la parte de evaluación. Ya la habíamos visto en el video pasado, sin embargo vamos a recordarlo para checar ahora también no solamente con valores reales, sino también lo vamos a checar con constantes. Vamos a empezar. Vamos a empezar con uno de los más sencillos. F de x igual a 3x menos 2. Y les digo, calculen f de 3, f de 5, f de b y f de b más 3. Pues yo quiero calcular f de 3, voy a sustituir el 3, pues sería 3 y la x, que es lo que tenemos aquí, menos 2. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Pues en este caso lo que estaríamos definiendo nosotros es que f de 3 va a valer 7. F de 5 sería 3 por x, x vale 5, menos 2. 3 por 5, 15, menos 2, son 13. F de b sería 3 por x, que en este caso va a ser b, menos 2. 3b menos 2. Sería prácticamente lo mismo, pero en vez de x sería la letra b. Ahora la siguiente, b más 3, igual otra vez. 3 por x, x es todo lo que está aquí adentro, menos 2. 3 por b, 3b, 3 por 3, 9, menos 2, sería 3b, 9 menos 2, serían 7. Yo ya tengo cada una de las evaluaciones. Esta es la parte más sencilla. ¿Por qué la parte más sencilla? Porque bueno, primero, pues no es tan compleja, es una función lineal y nada más estamos sustituyendo, no es tan complicado. Pues sustituimos f de 3, f de 5, f de b y f de b más 3, nada más sustituimos el valor de cada uno de ellos. Vamos a hacer otro ejemplito. F de x igual a 2x menos 1 sobre 3x más 1. Y vamos a calcular f de 3, más abajo, f de menos 1, y esto vamos a calcular otra vez. Sustituimos f de 3, pues sería 2 por x, que son 3, menos 1, sobre 3 por x, que son 3, más 1. 2 por 3 son 6, menos 1. 3 por 3 son 9, más 1. Pues me quedarían 6 menos 1, 5. 9 y 1 son 10. Me quedaría, sacamos quinta, y me quedaría un medio. F de menos 1. F de menos 1 sería 2. En vez de x es menos 1, luego otra vez menos 1, sobre 3 por menos 1, más 1. 2 por menos 1 me queda menos 2, menos 1, luego 3 por menos 1 me queda menos 3, más 1. Agrupamos, agrupamos. Menos por menos me queda más. Estas funciones donde hay un denominador, hay que recordar que siempre el denominador me tiene que quedar distinto de 0, porque si me quedara cualquier número entre 0, la función sería indeterminada. La función va a estar determinada solamente en una división cuando el cociente me quede, en este caso el denominador, mejor dicho, si el denominador es distinto de 0, la función existe. Si el denominador es distinto de 0, la función no existe. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no puedo hacer una división por 0. Vamos a hacerlo ahora con letras. F de, les pongo b menos 2. Si quisiera f de b menos 2, 2 por todo lo que está dentro, que es x, b menos 2, menos 1. Sobre 3 por x, que es todo lo que está dentro, b menos 2, más 1. ¿Sí? Y sustituimos 2 por b,
2 por menos 2, menos 1. Sobre 3 por b, 3 por menos 2, 3 por 1, bueno, no es cierto, este ya no multiplica, sería más 1. 2b, menos 4 menos 1, menos 5. 3b, menos 6 más 1, menos 5. Ya los tenemos ahí. Pues sería la misma idea, solamente tenemos que ir sustituyendo y ir calculando cada uno de ellos. Pues si es una división, sustituimos arriba y sustituimos abajo el mismo número. Si se puede simplificar, simplificamos. Si no se puede simplificar, pero se simplifican los signos, los simplificamos. Y bueno, si tiene letras, hacemos exactamente lo mismo y además multiplicamos las letras. Incluso en ocasiones no hay una letra distinta, sino dice x más 1. Pues si dijera x más 1, la función me va a quedar otra vez en términos de x. No siempre van a ser letras distintas, pero hay ocasiones que es la misma letra. ¿Vale? Vamos a borrar y vamos a hacer otros ejemplitos. Por ejemplo, vamos a hacer uno con la misma letra. F de x más 5. Si quisiera f de x más 5, sería 2 por x, que sería todo esto, x más 5, menos 1, sobre 3 por x, que es todo lo que está dentro, más 1. 2 por x, 2 por 5, menos 1, sobre 3 por x, 3 por 5, más 1. Estos dos ya no multiplican porque están afuera, solamente va a multiplicar lo que está aquí adentro. Simplificamos. 2x, 10 menos 1 me quedaría 9. 3x, 15 más 1 me quedarían 16. Ese sería en el caso de que sea la misma letra. Como ven, no es nada complejo, nada más es ir multiplicando polinomios y ir simplificando todo. Pues no es así muy complejo. Vamos a ver ahora uno con potencias, porque bueno, aquí está muy sencillito, es el maestro, pero pues en algunos vienen con potencias o con raíces. También vamos a verlos. Primero vemos la potencia. Por ejemplo, pongo f de x es igual a 2x cuadrado menos 5x más 2. En el video pasado yo les había comentado que esa es una función cuadrática y vimos cómo graficarlo, que era bastante sencillo. Lo que hacíamos era calcular el vértice y damos unos valores anteriores y otros posteriores. Bueno, si yo quisiera nada más evaluarla, por ejemplo, f de menos 2, pues sería 2 por x, que es menos 2, al cuadrado, menos 5 por x, que es menos 2, otra vez, más 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Menos por menos, más por más, más. O recordar que todo número elevado al cuadrado es positivo. Por positivo, me queda positivo. Cualquiera de las dos reglas las puedo aplicar. 2 por 5, 10. Menos por menos, más. Y al final, más 2. 8 y 10 y 2 me quedarían 20. ¿Sí? Pues es una función cuadrática. Por ejemplo, f de 3. 2 por x, que sería 3 al cuadrado, menos 5 por 3 más 2. 3 por 3, 9 por 2, 18. Más por más, más. 3 por 5, 15. Menos por más, menos. Más 2. 18 menos 15 son 3 más 2 son 5. Y ya lo tengo ahí. Pues tampoco es muy complejo. F de x más 2. Pues sería 2 por x más 2 al cuadrado. Menos 5 por x más 2 más 2. 2
Aquí voy a desarrollar el cuadrado. Recordamos, cuadrado del primero, mismo signo, 2 veces primero por segundo son 2x, pero 2 veces eso serían 4x, más cuadrado del segundo. Esto por esto me quedaría 5x, esto por esto me quedaría menos 10, más 2. Pues me quedaría 2x cuadrado, 8x, 2 por 4, 8. Menos 5x, y aquí me quedaría menos 8. Menos 10 más 2 sería menos 8. Pues sería 2x cuadrada, 8x menos 5x me quedaría 3x, y 8 menos 8 se elimina. Este sería mi resultado. Pues como ven, es bastante sencillo, solamente es ir simplificando los valores, ¿sale? Vamos a proseguir ahora con una raíz. Pues recordamos, primero sustituimos, si hay potencias desarrollamos y multiplicamos y agrupamos, lo mismo aquí. Si tiene letras, pues es recomendable hacerlo en 2 pasos. Primero desarrollar cuadrados, luego hacer las multiplicaciones y luego las sumas y restas. Como ven, es bastante rápido. Por ejemplo, la siguiente. Calculamos f de 5. F de 5 sería raíz de x, ponemos 5 menos 3. 5 menos 3 son 2. Y me quedaría raíz de 2. Si yo pongo f de 7, x sería 7 menos 3. 7 menos 3 serían 4. Pero raíz de 4 es 2, pues aquí sí lo calculamos. Si yo quiero calcular f de 2, me quedaría 2 menos 3, que es menos 1. Y aquí ponemos, no existe. ¿Por qué? Porque no existen raíces negativas. Si esto fuera positivo, pues lo puedo poner, pero si es negativo, no. Que era lo que yo les comentaba también hace rato. Si me queda algo entre 0, no existe. ¿Sale? Pues no siempre todas las funciones van a existir en un punto dado. Y bueno, esa sería la parte más sencilla. Vamos a borrarla para hacerla con letras, va a ser un poquito más laborioso. Por ejemplo, si me pusiera a calcular f de x más 5. F de x más 5 será la raíz de x, que sería x más 5, menos 3, que sería la raíz de x, 5 menos 3 serían 2. Ya lo tenemos. Es bastante rápido. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve un poquito más complejo? Vamos a borrar esto. Por ejemplo, pongo f de x menos f de x sobre x, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese paso? Pues en este paso lo que vamos a hacer es primero sustituir cada uno de los valores. Pues empezamos. Esto sería raíz de x más 5, sustituimos, sería x más 5 menos 3, menos raíz de x menos 3, que sería f de x, sobre x. En este caso, bueno, no hay mucho que hacer, simplificamos, me queda raíz de x más 5, 5 menos 3, me queda x más 2, menos raíz de x menos 3 sobre x. Como aquí no hay valores específicos, hasta ahí lo podemos dejar. Si hubiera algunos valores más específicos, todavía lo tendríamos que simplificar y resolver de esa forma.
Por ejemplo, bueno, vamos a hacer otro distinto. Por ejemplo, f de x más h menos f de x sobre h, que es uno muy parecido al del problemario. Pues sería raíz de x, que sería x más h, menos 3, menos raíz de x menos 3 sobre la h. Y me van a decir, maestro, hasta ahí se queda. No. Como aquí hay letras similares, lo podemos simplificar. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por su conjugado. Cuando multiplicamos por su conjugado, el primero va igual y el segundo va de signo contrario. Como aquí es menos, se va a poner como más. ¿Sí? Pues el primero lo copio igual, el segundo lo copio igual y el signo de en medio se invierte. Recordando que x más y por x menos y es igual a x cuadrada menos y cuadrada. Pues si yo tenía este y lo multiplico por este, se van a elevar al cuadrado. Al multiplicar al cuadrado se van a eliminar las raíces. Claro que si multiplico arriba por algo, multiplico abajo por lo mismo. Pues esto es igual, sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo sobre h por raíz de x más h menos 3 más raíz de x menos 3. Quitamos paréntesis, me queda x más h menos 3, menos por más me quedaría menos por menos me quedaría más, y abajo me quedaría h por otra vez lo mismo, x más h menos 3 más x menos 3. Menos 3 más 3 se eliminan, x menos x se elimina. Al eliminarse me va a quedar solamente la h sobre h por raíz de x más h menos 3 más raíz de x menos 3. Y otra vez, h con h se elimina. Y bueno, como ya no cabe, ya lo voy a poner acá. Esto sería igual a, como en la de arriba me quedaría 1 sobre x más h menos 3 más x menos 3. Este sería el resultado. Por eso, en el problemario, cuando ustedes, si ustedes checan la respuesta, les queda una raíz, bueno, dos raíces abajo, porque tenemos que hacer este proceso. Multiplicamos por su conjugado, y ya que multiplicamos por su conjugado, eliminamos, simplificamos, y me queda algo mucho más pequeño. En vez de quedarme esta parte, me queda esta. O sea, simplifiqué, las raíces se fueron para abajo, se eliminó la h, en vez de un menos hay un más, pero hay que hacer toda la algebrita. Recuerden que si no veo todo el procedimiento, lo considero como incorrecto. Pues hay que hacer el procedimiento. Pues estaba checando que algunos agarraban esta parte, empezaban a hacer álgebra y al final llegaban a lo que es cierto. Eso es falso. Tengo que partir de un lado y llegar al otro, porque ustedes no saben esto. ¿Sí? Pues partimos de aquí y llegamos acá. Ese sería el proceso que ustedes tendrían que hacer para simplificar las funciones. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo en esta parte. ¿Sale? Vamos a borrarlo. Vamos a hacer otro ejemplito de estos para que chequemos si hay alguna duda. Vamos a hacer f de x es igual a raíz de 1 menos x. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular f de x más h menos f de x
sobre h. El mismo proceso. Pues primero f de x más h sería igual a la raíz de 1 menos x, que sería todo esto, x más h, menos raíz de f de x, que sería 1 menos x, sobre h. Esto sería igual a la raíz de 1 menos por más me quedaría menos, menos por más me quedaría menos, menos raíz de 1 menos x. Todo eso sobre h. Ya que simplificamos, hacemos la multiplicación. La primera raíz igual, tal y como está. La segunda raíz igual, tal y como está. Y cambiamos el signo. Como es menos, ponemos más. Lo mismo que ponemos arriba, lo mismo que ponemos abajo. Simplificamos. Al multiplicar sería cuadrado del primero, que cuadrado con raíz se elimina, menos cuadrado del segundo, cuadrado con raíz se elimina. Y abajo me va a quedar h por todo el término. Quitamos paréntesis. 1 menos x menos h, menos por más da menos, menos por menos da más. Y abajo va lo mismo. Abajo no estoy moviendo nada, lo copié tal y como está. 1 menos 1 se elimina. H menos, aquí no era h, aquí era x, más por menos menos, menos por más me queda menos 1, menos por menos me queda más x, y x con x se va. Pues me quedaría menos h sobre h por raíz de 1 menos x menos h más raíz de 1 menos x. Nuevamente h con h se elimina y me queda igual a, arriba como no hay nada me quedaría menos 1 y abajo el paréntesis, raíz de 1 menos x menos h más raíz de 1 menos x. Pues es el mismo proceso, sustituimos, ya que sustituimos, quitamos paréntesis, multiplicamos por el conjugado. Al multiplicar por el conjugado es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, cuadrado con raíz se eliminan, quitamos los paréntesis, simplificamos, volvemos a simplificar, pero ahora numerador y denominador, y lo que me queda pues es mi resultado. Como ven, es bastante fácil, sí es un poquito laborioso, porque sí arrastramos bastante lápiz, pero es bastante sencillo. ¿Sale, chicos? Pues esa es la primera parte de evaluar funciones. Vamos a borrar. Hay otros ejercicios donde les piden también que demuestren algo. Por ejemplo, en el siguiente caso, si yo les pongo y les pido demuestren que f de 1 sobre x es igual a menos f de x. Pues f de 1 sobre x, y voy a sustituir aquí, sería 1 más x, que sería 1 sobre x sobre 1 menos x, que sería 1 sobre x. En este caso ponemos abajo los unos, suma de fracciones,
este por este por este, el mismo signo y este por este, sobre este por este, menos este por este, sobre este por este. X con X se elimina, me queda X más 1 sobre X menos 1. Este sería el primer valor. Voy con el siguiente. Tengo que demostrar que esto es menos f de x. Incluso aquí vamos a hacerlo. Yo puedo multiplicar todo por menos. Si ustedes ven, esto y esto es lo mismo. X más 1 y x menos 1. Pero aquí está al revés. Vamos a invertirlo. Esto me queda 1 más x. Es lo mismo que x menos 1. ¿Sale? Al cambiarlo, pues no pasa nada porque es una suma. La resta la dejo igual. Pero una resta al cambiarla va a cambiar el signo también. Por ejemplo, si yo tengo a menos b, esto es lo mismo que menos b menos a. En el momento que cambio el sentido, cambio el signo de afuera, para que menos por más me dé el menos. Y menos por menos me dé el más. Pues es lo que vamos a hacer aquí. 1 más x es igual a menos 1 menos x. Estoy usando esta reglita, nada más lo volteo. Esto es igual a menos, sacamos el menos y me quedaría 1 más x por 1 menos x. Pero esto, chequen que es lo mismo. Por lo tanto, esto es igual a menos f de x. Que era lo que quería, partir de f de 1 sobre x y llegué a menos f de x. Ya comprobé que sí es lo mismo. Pues eso es lo que estarían ustedes también realizando en uno de los ejercicios, donde tienen que demostrar que un valor corresponde a otro valor. Y bueno, vamos a hacer un último caso. Vamos a borrar. ¿Cuál es el último caso? Bueno, hay unos donde nos dan una función y nos piden que demostremos un valor, ¿no? Por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrada menos x más 1. Y vamos a demostrar que f de 3 menos 2 veces f de 2 es igual a f de 1. Vamos a demostrar esta característica. Vamos a calcular primero quién es f de 3. f de 3 sería 2 por 3 al cuadrado menos 3 más 1. 3 por 3, 9 por 2, 18. 1 menos 3 son menos 2 y serían 16 positivo. La otra sería f de 2. f de 2 sería igual a 2 por 2 al cuadrado menos x, que vale 2, más 1. 2 por 2, 4. Por 2 son 8. 1 menos 2, menos 1. Sería 7. Y por último vamos a calcular f de 1. 2 por 1 al cuadrado menos x, que vale 1, más 1. 1 menos 1 se elimina. 1 por 1, 1 por 2, 2. Pues vamos a ver si es cierto esto que tenemos aquí. Me dice f de 3 menos 2 veces f de 2 es igual a f de 1. f de 3 vale 16 menos 2 veces f de 2, f de 2 vale 7. Eso es igual a f de 1. f de 1 vale 2. Vamos a ver si es cierto. 16, 2 por 7, 14. 16 menos 14, 2. Pues sí se cumple que f de 3 menos 2 veces f de 2 es igual a f de 1. ¿Sí?
Y bueno, ya tendríamos en este caso la parte final. Con esto ustedes pueden hacer los primeros ejercicios e ir trabajando y ver si hay dudas, me vayan comentando, chicos, ¿sale?